Este programa es familiar para todas las edades. Puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda ser visto en compañía de un adulto. Desde nuestros estudios de Plaza Claro en Bogotá, esto es Red Más Noticias, emisión fin de semana. Buenas noches, bienvenidos a Red Más Noticias fin de semana. Yo soy Ángela Collazos. Mucha atención, 35 heridos y un fallecido y más de 60 casas afectadas dejó el atentado con explosivos a una estación de policía en el sur de Bogotá. Autoridades ofrecen 300 millones de pesos para dar con los responsables. Preste atención, lo que ve en pantalla son los segundos previos al atentado. Después de esa ráfaga de luz, todo fue caos. La explosión ocurrió sobre las 7:20 p.m. y alteró la noche de los habitantes del barrio Arborizadora Alta, quienes al acercarse al CAI afectado evidenciaron los escombros de un nuevo atentado en la localidad Ciudad Bolívar, el segundo en menos de un mes en la zona. Es un artefacto explosivo que fue colocado en la parte posterior del CAI, pareciera también con el mismo mecanismo de una maleta que se activa después de que es dejado acá. Al punto de detonación en donde los gritos y la angustia prevalecían y que provocó la muerte de un niño de 12 años, la muerte cerebral de una niña de 5 años y que dejó heridas 34 personas más, llegó el presidente de Colombia, Iván Duque, los ministros de Defensa e Interior y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, rechazando los hechos y anunciando medidas. El señor presidente de la República y el señor ministro de Defensa han impartido 3 instrucciones a la fuerza pública: elevar a 300 millones de pesos la recompensa que ofrecemos a cualquier ciudadano que nos pueda dar cualquier tipo de información, por menor que parezca, que nos conduzca a ubicar y judicializar a los responsables. Una vez en el lugar, la alcaldesa de la ciudad inició un recorrido para inspeccionar las zonas aledañas al CAI, entre ellas 66 casas con ventanales dañados por el suceso. Estamos dejando, por supuesto, que las autoridades de inteligencia de fuerza pública, y en su momento también entrará Fiscalía General de la Nación, analice con detalle y sin especulación quién pudiera ser el responsable de este hecho. Las autoridades solicitaron apoyo a la ciudadanía de Arborizadora Alta sobre información para dar con los responsables, a la vez que anunciaron la próxima llegada de 160 policías para reforzar la seguridad y entregar parte de tranquilidad a los habitantes del sector. Y esto jamás debió suceder. Y Red Más Noticias dialogó precisamente con la primera persona en auxiliar a Daniel Duque, el niño de 12 años que perdió la vida en el atentado terrorista en el sur de Bogotá. También estuvimos con la comunidad que dice sentir miedo. Él era Daniel Duque, tenía 12 años y era conocido en el barrio Arborizadora Alta, en especial por don Gustavo, dueño de esta tienda de confecciones, hasta donde la onda expansiva llegó, apagando la vida de Daniel. Se paró acá, mi mami me mandó el paquete, la del trabajo, pero cuando ya volteé fue el bombazo. Pero cuando yo ya vi que él se desgonzó, entonces yo ya pude salir y pues lo ayudé como a auxiliarlo, a tratar de hablarle. Yo le decía, mire, ya viene su mami, ya viene tranquilo, relájese, ya viene su mamá, ya viene su mamá. Y ahí sí ya se lo llevaron una patrulla de la policía. Don Gustavo relató que está vivo de milagro, que fueron momentos angustiosos y que empeoraron cuando le informaron sobre la muerte del niño que luchaba por su vida en el hospital Mason. Quedé muy impresionado con la muerte del niño. Me impactó mucho. Anoche no pude dormir. De las 36 personas a las que la explosión alcanzó, Daniel se llevó la peor parte. Los heridos, 17 hospitalizados y 11 que ya fueron dados de alta, solo intentan recuperarse. El sentimiento de todo el ciudadano es de miedo. De miedo porque de todas formas la muerte en todas sus expresiones va a causar este tipo de impacto psicológico en el ciudadano. Yo creo que esto no es una venganza con la policía, sino es un saboteo con la misma del pueblo. Ese es mi sorte aquí en Ciudad Bolívar. Con mensajes alusivos a la paz como estos, la gente espera dar un contundente mensaje a los autores de este atentado. Piensen lo que va a hacer, que tengan siempre presente que tienen familia, tienen una madre que los echó a este mundo, que piensen en ella, si es que la aman y se quieren un poquito. Con pincel y brocha en mano, niños, adolescentes y adultos utilizan el arte para expresar a victimarios y autoridades la necesidad de paz y justicia por los heridos y la muerte de Daniel Duque.
La pérdida de un niño es una pérdida irreparable y miren esto, la Defensoría del Pueblo rechazó el atentado al CAI de la localidad de Ciudad Bolívar y manifestó que el hecho se pudo prevenir, pues la entidad ya había emitido previamente unas alertas tempranas desde el año 2021 en varias localidades. Allí advertíamos, entre otros riesgos, la activación de artefactos explosivos en la ciudad para comunidades asentadas o que desarrollan actividades en inmediaciones de las sedes de la fuerza pública, infraestructura energética y sedes de los partidos políticos y de campaña de candidatos. Y en otras noticias, luego del anuncio sobre la fórmula vicepresidencial de Federico Gutiérrez en su aspiración por llegar a la Casa de Nariño, las reacciones aparecieron desde todos los sectores. Lara es hijo del asesinado exministro Rodrigo Lara Bonilla y fue elegido por Colombia Líder como uno de los mejores alcaldes del país por su gestión como burgomaestre de la ciudad de Neiva entre el año 2016 y 2019. Uno de los primeros en felicitarlo fue su hermano, el también llamado Rodrigo Lara. El país tendrá la oportunidad de conocer a una gran persona, un profesional virtuoso y a un ser transparente y con muchos méritos. Lara Sánchez, de 51 años, también fue candidato al Congreso de la República, pero la mayor parte de su vida ha estado destinada al sector de la salud. Es un reconocido médico cirujano y aseguró que su plan principal en un eventual gobierno de Gutiérrez será enfocado en este tema. Enrique Peñalosa. Mensaje sencillo y potente ese de Fico y Rodrigo Lara juntos. Dos colombianos que sin alaraca ni estridencias han trabajado bien por su gente, sin discusiones inútiles de izquierda y derecha. David Barguil. Bienvenido Rodrigo Lara Sánchez a esta contienda electoral en la que batallaremos juntos por las libertades, la democracia, la vida, el bienestar, las oportunidades y los valores en los que cree la mayoría del pueblo colombiano. Sin embargo, recibió algunos dardos desde el Nuevo Liberalismo y el Partido Verde. Juan Manuel Galán. Sí estoy ardido, y mucho, no solo porque admiro las calidades humanas e intelectuales de Rodrigo Lara, sino sobre todo porque desearía que estuviera con nosotros en el Nuevo Liberalismo. Antonio Navarro. Con respeto por Rodrigo Lara Sánchez, se equivocó totalmente al aceptar ser vicepresidente de Federico Gutiérrez. Además, contradijo la decisión de libertad de la Alianza Verde. La dupla Fico-Lara contó con el espaldarazo del Centro Democrático. Paola Holguín. La mejor prueba de lo exitosa que es la fórmula Fico presidente, Lara vicepresidente, es la rabia y la falta de argumentos serios de sus contendores. Federico Gutiérrez reconoció en su fórmula un defensor de las libertades. De esta manera ya quedaron conformadas todas las candidaturas a la presidencia con sus fórmulas vicepresidenciales. Mauricio Sandoval, ¿qué viene ahora para la contienda política? Buenas noches. Ángela, buenas noches. Lo que viene ahora en esta contienda electoral es un nuevo camino que deberán recorrer los candidatos por lo menos hasta el 29 de mayo, cuando se hará la primera vuelta. Convencer a nuevos electores, acercar a los indecisos y seguir socializando sus propuestas y planes de gobierno. Con la designación de Rodrigo Lara Sánchez como fórmula vicepresidencial de Federico Gutiérrez, ya quedaron todos los candidatos con sus duplas completas. Los demás que puntean las encuestas quedaron de la siguiente manera: Gustavo Petro y Francia Márquez, Rodolfo Hernández y Marlene Castillo, Sergio Fajardo y Luis Gilberto Murillo, Ingrid Betancourt y el coronel en retiro José Luis Esparza. Los aspirantes por un cupo a la Casa de Nariño tienen una competencia contrarreloj, 2 meses para terminar de convencer a los electores y presentar sus planes de gobierno. En medio de la contienda sucedió una anécdota entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández. Gracias por sus buenos deseos. Espero celebrar mis 78 años desde la Casa de Nariño con todos ustedes. A lo que Petro respondió: te invitaré. Fico apuesta por la seguridad y las libertades, Petro por una economía más igualitaria y la producción agrícola nacional, Fajardo por la educación como eje de campaña, Hernández por cortar la chequera de los corruptos y reducir el gasto público, e Ingrid por una economía abierta y el fortalecimiento de las relaciones internacionales. Si ninguno de los candidatos logra el 50% más uno de los votos en primera vuelta, deberán ir a segunda vuelta, que estaría programada para el mes de junio. Termómetro electoral hasta ahora en Red Más Noticias. Ángela, usted tiene más información. Gracias, Mauricio, por su reporte, y nosotros avanzamos con más información. Al menos 10 sustancias psicoactivas fueron encontradas en el cuerpo del reconocido baterista Taylor Hawkins de la banda Foo Fighters, fallecido en Bogotá. Un toxicólogo consultado por Red Más Noticias revela las posibles afectaciones físicas que pudo tener el artista.
Con este comunicado de prensa, la Fiscalía General de la Nación aseguró que horas previas a la presentación del artista en el Estéreo Picnic habría consumido THC, antidepresivos tricíclicos, benzodiazepinas y opioides. Pero, ¿qué son estas sustancias? THC. Puede coadyuvar en complicaciones o del sistema nervioso central o complicaciones del corazón cuando está mezclado con otro tipo de sustancias que también dan toxicidad en esos sistemas. Antidepresivos tricíclicos. Son medicamentos que en sobredosis pueden dar muchas arritmias cardíacas, muerte súbita. Opioides. Utilizados pues para dolores fuertes y son sustancias que pueden causar depresión del estado de conciencia, depresión respiratoria. Benzodiazepinas. Son medicamentos ansiolíticos, o sea, para quitar la ansiedad, anticonvulsivantes. Aunque las versiones indican una sobredosis, según el experto, hace falta menos para un resultado fatal. La mezcla de las mismas sustancias, no necesariamente en sobredosis, puede tener alteraciones cardíacas, alteraciones de su presión arterial, y esto da, por ejemplo, un infarto agudo de miocardio, como al parecer sucedió con él. Hawkins ya había sobrevivido a una sobredosis de heroína en 2001. 11 años después, su vida se apagó en Bogotá, a sus 50 años. Un nuevo golpe contra el Clan del Golfo propinaron las fuerzas militares en Antioquia. En una operación se logró la captura de 4 personas, incluido alias Felipe o el Viejo, quien tenía circular azul de Interpol y pertenecería a la subestructura Edwin Román de ese grupo ilegal. Se sostuvo combates con esta estructura, la cual permitió la captura de 4 sujetos, dentro de los cuales se encontró a alias Felipe o alias el Viejo, un sujeto con un historial delictivo de más de 15 años en la estructura. También se recuperaron 3 pistolas de calibre 9 milímetros, una subametralladora, material de guerra, material de comunicaciones, material de inteligencia. En otras acciones militares adelantadas en el Valle del Cauca fue neutralizado alias Alex, quien al parecer tendría 5 años de trayectoria criminal y sería el segundo cabecilla del grupo armado organizado residual Adán Izquierdo. Este sujeto y su importancia es porque participó en recientes acciones en el año 2021, como la emboscada de un policía y 4 militares en la zona rural de Tuluá. En mayo y noviembre del año anterior participó en el hostigamiento de la policía de San Pedro y corregimiento de San Antonio en Sevilla, 2 estaciones que hostigaron el año anterior en ese sector. Participó en el asesinato del subteniente 15 Calderón, que en paz descanse, del batallón de ingenieros número 3 Codazzi, en la zona rural de Sevilla. Y en diciembre se dio la fuga en el combate realizado contra esta estructura. Coordinadores de gestión de riesgo y organismos de socorro reportaron reportes o fuertes lluvias en el Tolima. Los municipios de Líbano, Fresno, Murillo, Villahermosa y Casabianca son los más afectados durante este fin de semana. En el Líbano, Tolima, un adolescente de 16 años de edad resultó muerto luego de caerle una luz de tierra sobre su casa. El hecho se presentó por las fuertes lluvias registradas en la vereda La Regresiva. En este mismo hecho fue rescatado un menor de 6 años. Los bomberos trabajan para extinguir un incendio en una instalación de almacenamiento de combustible que fue atacada por misiles de cruceros rusos que ocasionaron llamas y columnas de humo espeso. Rusia atacó objetivos militares en la ciudad ucraniana occidental de Lviv con misiles de crucero de alta precisión, reveló el Ministerio de Defensa ruso. Por otro lado, funcionarios en Lviv, a solo 60 kilómetros de la frontera con Polonia, afirmaron que estos ataques con misiles dejaron varios heridos. Nubes de humo negro apenas se habían desvanecido de los cielos cuando cientos de dolientes se reunieron en Lviv para enterrar a los soldados muertos que han luchado contra las tropas rusas. Aunque la ciudad occidental ha ofrecido un refugio semiseguro para muchos que huyen de los intensos combates en el este y centro de Ucrania, 4 cohetes impactaron en las afueras de la ciudad. Hasta el momento no se han reportado muertes por los ataques. Siempre me he estado preparando para tal pérdida, pero siempre es inesperado. Por lo tanto, nunca estará 100% preparado para esto. Es mi padre. Se movilizó en 2014 y después firmó un contrato con el ejército.
пройшов мобілізацію, пізніше підписав контракт. En otras noticias, un sismo de magnitud 6 registrado en el Pacífico de Ecuador al filo de la frontera con Colombia dejó al menos un muerto, un herido y un centenar de construcciones afectadas, incluidos 2 centros médicos, informaron las autoridades. El Servicio de Gestión de Riesgos reportó por Twitter que a causa del temblor producido hacia la medianoche del sábado hay una persona herida y una persona fallecida por paro cardíaco. Agregó que 356 personas resultaron afectadas, 2 casas destruidas y otras 92 edificaciones quedaron dañadas. Gestión de Riesgos había señalado previamente que 30 viviendas y otras construcciones sufrieron daños, entre ellas 2 centros médicos y las instalaciones del Servicio Integrado de Seguridad. El fenómeno natural derivó en 15 réplicas con magnitud de hasta 5.1 y se extendieron hasta la madrugada del domingo. En otras noticias, el reencauche para ayudar al medio ambiente tiene como objetivo un ahorro significativo en el bolsillo de los dueños de camiones y buses, donde se economizan litros de agua, aceite y se genera menos extracción de recursos naturales. El reencauche es importante desde 2 puntos de vista. El primero, y muy importante, es la parte económica para el transportador. ¿Esto por qué? Porque tiene un costo de un 40% aproximadamente menos que la llanta nueva y dura exactamente o muy similar a lo que duró esa llanta inicial. El segundo es desde el punto de vista del medio ambiente, porque estamos invirtiendo menos insumos en la fabricación de un reencauche y vamos a obtener los mismos rendimientos kilométricos. Hasta aquí Red Más Noticias, fin de semana. Ustedes gracias por su sintonía. Recuerden acompañarnos mañana en nuestra primera emisión a las 6 de la mañana. Nosotros ya nos reencontramos el próximo sábado a las 7 de la noche. Recuerden que también pueden ampliar las noticias en nuestras redes sociales y por supuesto en nuestra página web www.redmas.com.co. Un abrazo para todos.